Bienvenidos una vez más a un nuevo video. La vez pasada hablamos de la fonética. Establecimos que A es el nombre de una letra, su pronunciación es otra, pero llegamos a una parte en donde establecimos que las propias vocales sí pueden ser el sonido de su propio nombre, es decir, A, E, I, O y U. En este video veremos las reglas, veremos cuándo las vocales hacen esta pronunciación y cuándo hacen la pronunciación de su fonética. La manera más fácil de explicar eso es cuando dos vocales van juntas, la primera vocal habla, la segunda se queda callada. Si ustedes están regresando a este canal, bienvenidos una vez más. Si ustedes están viendo este video mediante sugerencias, recomendaciones o demás, apreciaría mucho que ustedes consideren suscribirse a este canal. Esto ha ayudado que el algoritmo de YouTube recomiende este tipo de contenido a demás personas que le interesa este tema. Sin más preámbulos, comencemos con las reglas. Aquí en el pizarrón tenemos las reglas escritas de negro. De azul vamos a formar una palabra. Esta palabra la vamos a formar para que nosotros identifiquemos la regla y sepamos cuándo pronunciar la vocal, en este caso A, larga, y cuándo nosotros podemos pronunciarla con su fonética. Recuerden que en inglés ninguna regla es infalible. Eventualmente va a llegar una palabra que no va a seguir esta regla. La única manera de saber cuándo la regla se sigue o no es con la práctica. Empecemos ahora con A. Vamos a empezar con las tres reglas universales. Estas tres reglas van a aplicar para las 5 vocales A, E, I, O, U. Las primeras tres son las siguientes. Cuando nuestra vocal esté sola, esto es muy común con A y con I. Vamos a representar las vocales largas con esta rayita. Ahora, un ejemplo de A cuando esté solo es una frase. Aquí en mi frase tenemos el ejemplo de las tres reglas universales. Mi frase, a table is for sale, contiene A. A cuando está solita se pronuncia A. Como A es una palabra en sí que significa un, aquí en mi frase aplica A, la A larga. Table. Table sucede cuando una vocal es al final de una sílaba. Table tiene 2 sílabas. Y como una de esas sílabas acaba con A, en mi caso esta vocal A también puede acabar con cualquier otra de las 4 vocales. Se aplica el sonido largo. Y sale, cuando una palabra acaba con E, la letra antes de la penúltima consonante es larga. Por lo usual siempre va a ser una vocal, pero puede suceder que quizás sea una consonante. Pero si el caso es una vocal, esta vocal va a ser larga. Esta segunda regla es la que vimos con sale. Pero para cambiar las palabras vamos a poner otra palabra. Mate. Ahora, cuando E, A estén juntas, usualmente esto es en medio de una palabra, también van a ser el sonido A. Un ejemplo es la palabra steak. Cuando A y estén en una palabra, igual por lo usual es en medio, igual será el sonido A. Tail. E y lo mismo, casi siempre está en medio de una palabra. Hace el sonido A. Un ejemplo, vein. Y por último, Y. Esto es diferente, casi siempre está al final de una palabra. Un ejemplo, la palabra they. Ahora, vamos a ver el significado de cada una de esas palabras en español. A, un, table, mesa, sale, venta, mate, amigo, steak, chuleta, tail, cola, vein, vena, y por último, they, ellos. Continuemos con I. Con I escrita en el pizarrón vamos a empezar con las primeras 3 universales. La primera, cuando I esté sola. Esto casi nunca va a ser el caso. Es muy raro que una I se encuentre sola en una frase. Pero si llega a ser I cuando esté sola y sea una sola palabra, se pronunciará I. La segunda, cuando termina una sílaba. La palabra imu.
es un ejemplo. Imu es una ave. Como esta palabra se comprende de dos sílabas, una que es i y la otra mu, i hace su sonido larga, como es una sola sílaba. La segunda, cuando existe una i al final de una palabra. Un ejemplo puede ser el nombre Pete. Como acaba con i y antes de la última consonante hay otra e, esta e se hace larga. La siguiente, EA. Esto usualmente lo vamos a encontrar en medio de una palabra. La palabra peach es un buen ejemplo. Ahora, EY. Este, por lo usual, siempre va a ser al final de una palabra igual. La palabra key es un buen ejemplo. La siguiente es Y. Y casi siempre la vas a encontrar también al final de una palabra. Por ejemplo, puppy. Doble E la encontramos por lo usual igual en medio de una palabra. La palabra real. Ahora, EI pasa lo mismo en medio de una palabra. La palabra ceiling. Buen ejemplo. Ceiling. Por último, EI. En medio de una palabra, shield. Shield es long E. Ahora, vamos con los significados. Imu, una ave. Peach, un durazno. Pete es un nombre. Key, llave. Puppy, cachorro. Real, atraer. Ceiling, techo. Shield, escudo. Continuemos ahora con I. Las primeras tres universales son igual. Sí es muy común encontrar I sola en una frase. I es una palabra que significa yo. En mi ejemplo, I am happy. Yo estoy feliz, yo soy feliz. I es su propia palabra. Por lo tanto, tiene una pronunciación larga. La siguiente regla, cuando una sílaba acaba con nuestra vocal. La palabra tiger se comprende de dos sílabas. ¿Cómo que tiger se pronuncia tiger y no tiger? Si en Winnie Pooh decían tiger, la verdad no me gusta este video. Se ve que este ni sabe, nada más está improvisando todo. Le voy a dar dislike y un sub porque destruyó mi infancia. La verdad, esto no va. La siguiente regla es cuando una palabra acaba con E. Por ejemplo, la palabra ice, hielo. La siguiente, IGH. Por lo usual, esto va al final de una palabra. Por ejemplo, high. La siguiente, cuando la I está seguida por dos consonantes. La palabra child es un ejemplo. Why. Aquí es donde las cosas se vuelven un poco confusas. Porque why también era una regla para I. Y como les mencioné, la única manera para saber cuándo se pronuncia como una I o como una I es con la práctica. Pero en el caso de la palabra fly, mosca o volar, se pronuncia como I. Y la última, IE. Usualmente van en medio, pero en mi caso van al final de mi palabra pie. Ahora vamos a hablar sobre los significados. I, yo. Tiger, tigre. Ice, hielo. High, alto. Child, niño. Fly, mosca, volar. Pie, pie. Continuemos ahora con la siguiente vocal. Vimos las reglas, ahora vamos a explicarlas. Las tres universales primero. Cuando O esté sola. Nunca lo he visto, pero si ustedes lo llegan a ver, que O es su propia palabra, se pronuncia O. La siguiente, al final de una sílaba. Si una sílaba acaba con O, se pronuncia O. La palabra pony se comprende de dos sílabas. Por lo tanto, como la primera sílaba acaba con O,
esta se pronuncia O, pony. La siguiente y última regla universal. Cuando una palabra acaba en E. La palabra nose es un ejemplo. Acaba en E. S es la penúltima letra y como antes de la S estaba nuestra vocal O, esta se pronuncia O. Ahora, cuando O, A estén juntas, la palabra boat, un ejemplo, usualmente la encontramos en medio de una palabra. Siguiente, vemos la palabra bow, O-W, usualmente igual está al final de una palabra. Esta regla usualmente pasa en medio de una palabra. La palabra gold es un ejemplo. Esta regla nos dice que cuando dos consonantes siguen a la O hace sonido largo. Lo representamos con esta rayita. La siguiente usualmente está al final de las palabras. Es O-E juntas. La palabra toe es un ejemplo. Doble O es un poco confusa, porque doble O a veces hace el sonido U, pero en nuestro caso, de la palabra door, hace el sonido O. Un ejemplo de cuando doble O hace U es la palabra gu. Si se dan cuenta, no es lo mismo. Door, O, gu, U. Se escuchan diferentes. Pero pues esta regla, la única manera de saber cuándo se pronuncia O y cuándo U es con la práctica. El siguiente es O-U. Usualmente en medio de una palabra. Soul, soul. Ahora, O-U-G-H. Usualmente igual al final de una palabra. La palabra through es un ejemplo. Para hacer esas reglas fáciles, lo que yo diría es que ustedes vean las palabras así. Through. Gold. Esta no cambia mucho, pero nada más vean la O larga. Esta sí cambia. Boat. Yo diría que hagan esto para que ustedes vayan pronunciando las vocales largas. Ahora vamos con los significados. Nose, nariz. Pony, pony. Boat, barco. Bow, arco. Gold, oro. Toe, dedo de los pies. Door, puerta. Soul, alma. Through, a través. Continuemos con la última vocal. Vamos a ver con los universales. Cuando you esté sola, tampoco lo he visto. Pero si ustedes llegan a verlo en alguna frase, que you sea su propia palabra, hará el sonido you. Siguiente. Cuando una sílaba acaba con you, la palabra music se comprende de dos sílabas. Music. Como la sílaba mu acaba con u, esta u es larga. Music. Ahora, cuando una palabra acaba con e, la palabra mule acaba con e, checamos la letra antes de la penúltima consonante y es u. Por lo tanto, mule. La u hace el sonido largo. Seguimos. EU. Usualmente la encontramos en medio de una palabra. La palabra feud es un buen ejemplo. La siguiente. EW. Cuando la veamos, esto usualmente pasa al final de una palabra. Hace el sonido you. La palabra few. Few. La podemos ver así. Few. Siguiente. UE. Usualmente la encontramos al final de una palabra. La palabra argue es un buen ejemplo. Ahora, vamos con los significados. Music, música. Mule, mula. Feud es problemas o feudal. Few, pocos. Argue, discutir. Vimos las long vowels o vocales largas.
sus reglas y cuándo se aplican. Yo creo que las más importantes son las tres universales. Recordemos cuáles son. La primera, cuando nuestra vocal está sola. Cuando esto sucede, se va a pronunciar larga. Esto es muy común con A y I en cada frase. La segunda es cuando una palabra acaba con E. Cuando eso sucede, vamos a ver la penúltima consonante y antes de esa consonante va a haber una vocal. Cualquiera que sea esta, va a ser larga. Y por último, cuando una sílaba acaba con una vocal. Cuando esto sucede, nosotros vamos a tener que pronunciar esta sílaba como larga. También, voy a dejar una liga a un cuestionario. Este cuestionario será en Google Docs o Kahoot. Ustedes se pueden retar y entrar a este cuestionario. Pueden resolverlo para ver si les falta aún dominar el tema o si ya lo dominaron al 100%. Sin más que decir por el momento, recuerden de suscribirse, dejar su like y nos vemos para la próxima.